Hola, bienvenidos nuevamente. Como siempre, gracias a Dios por darnos una nueva oportunidad de poder compartir algo de conocimiento con ustedes. En este caso, les traemos la reparación de una estufa, cómo hacer cambio de termostatos, cómo hacer el cambio de las resistencias y algo muy importante y muy diferente, cómo adaptar un sistema industrial para que una estufa nos mantenga una temperatura más estable. Podemos regular el voltaje y regulando el voltaje vamos regulando su temperatura. Es un trabajo totalmente diferente a un termostato. Vamos a mostrarles cómo trabaja un termostato y cómo trabaja un sistema tipo industrial y de qué manera nos mejora el rendimiento de una hornilla. Van a ver el proceso de toda su instalación completa. Entonces pasemos a una breve explicación más detallada. Bien, aquí estamos ya con nuestro primer diagrama. Vamos a comenzar con lo que es el control de nuestra hornilla de estufa mediante un termostato. Aquí lo tenemos. Un termostato. Vamos a ver cuál es su funcionamiento. Vamos a tener la alimentación de la línea 1, línea 2 y el neutro. Línea 1 y línea 2 van marcadas en el termostato también como línea 1 y línea 2. Esa va a ser la entrada. Y tenemos otro punto marcado con la letra P, que significa para la luz piloto. Este punto ya internamente ya va conectado a la línea 1 y hace un contacto al mismo tiempo que activamos el termostato para encender las hornillas. Da paso el termostato a H1 y a H2, alimentado con su respectiva línea L1 a H1, L2 a H2 y la L1 a la P. Cuando encendemos nosotros, hacemos este movimiento, enciende la luz piloto, queda encendida permanente. Mientras está activado, encendido el termostato, queda encendido permanentemente. Pero los contactos del termostato H1 y H2 quedan abriéndose automáticamente dependiendo la temperatura o la corriente de la resistencia. Eso hace que la corriente de la resistencia, si es 10 amperios, va a consumir 10 amperios cuando peguen sus contactos y 0 cuando ellos abran. Siempre va a estar pasando por ella la corriente máxima de lo que es la resistencia y 0 cuando esté apagada. Este tipo de funcionamiento es el que hace que los contactos se vayan dañando al abrir con carga y al cerrar nuevamente. Hay una chispa que va creando un desgaste en los contactos y eso es lo que queremos demostrarles con el otro sistema que tenemos industrial, controlado por un potenciómetro y un relé de estado sólido regulable. Quedamos claros que hasta que apaguemos el interruptor del termostato en off, hasta ese momento esta luz se va a apagar. En otro momento no. Bien, es todo con lo que es el funcionamiento del termostato y pasemos al siguiente funcionamiento con potenciómetro. Muy bien, aquí tenemos ya nuestro siguiente diagrama de control para hornilla con un relé de estado sólido regulable. Este es un sistema mayormente utilizado en lo que es la área industrial, pero nosotros podemos adaptar cualquier sistema industrial para mejorar un equipo que ya sea residencial o comercial. Es lo que les vamos a mostrar ahorita, cuál es la diferencia con un termostato y que ahora vamos a utilizar un potenciómetro para controlar
hornilla de la estufa y un relé de estado sólido. Ya vamos a ver cuáles son sus ventajas. Tenemos aquí lo mismo, la misma instalación de la estufa, línea 1, línea 2 y el neutro. Como siempre, el neutro va directo para nuestra luz piloto. Es la que nos va a indicar cuando está encendida la hornilla. La diferencia es que aquí utilizamos un conmutador de 6 polos, un switch selector. Él solo tiene off y on. En on le da paso a las 3 líneas. ¿Cómo funciona? L1 es similar al termostato, esta parte de aquí nada más, pero esta parte de aquí no se abre nunca por temperatura ni por corriente, es permanente on y permanente off, solo es un selector. L1 salimos a H1, L2 salimos a H2 y de L1 vamos al tercer contacto y de este contacto salimos a la P, que también va a ir para la luz piloto. Bien, la diferencia, ¿cuál es la diferencia? De aquí hacia abajo, la manera que nos va a trabajar es L1 sale por H1 y nos llega para un punto de la resistencia. El siguiente punto va a ir al relé de estado sólido, mire, al punto 2 y sale por el 1. Aquí es donde nosotros contamos con el control del potenciómetro, mire, de 250 kiloohmios y solo van conectadas 2 puntas, un extremo y el centro, un extremo y el centro. Bien, cuando el potenciómetro lo tenemos a su máximo a 250 kiloohmios, esta parte de aquí no va a conducir, entonces la resistencia está en cero consumo, la resistencia no va a calentar ni va a consumir amperaje. Ahora, según yo le vaya bajando a la resistencia, la resistencia, digamos 250K, lo vamos bajando a 200, 150, 120, 100, 80, es donde ella va a empezar a conducir. Nos va a regular voltaje y amperaje en su salida. Entonces, ¿qué sucede si regulamos voltaje a una resistencia? Estamos regulándole el amperaje. Va a haber un momento que nosotros podemos regularla a que ella solo consuma, si es de 10 amperios, solo consuma 2 amperios, consuma 3 amperios, 4 amperios, y dependiendo del amperaje, esa va a ser la temperatura que va a tener la resistencia. Y va a ser una temperatura estable, porque no va a estar apagando y encendiendo. Aquí no tenemos contactos que van a estar apagando y abriendo, sino que va a ser una regulación de voltaje permanente, estable. Y el paso lo hace a través de compuertas electrónicas. Evitamos las chispas de los contactos y así hacemos un sistema más duradero. Y a la resistencia le evitamos ese desgaste que ella calienta a lo máximo, a lo mínimo, a lo máximo, a lo mínimo. No, podemos estar siempre a un punto medio si no necesitamos tanta calor. Es decir, que si ella a los 10 amperios calienta a determinado valor, a 5 amperios va a calentar la mitad de esa temperatura. De esa manera vamos a tener una temperatura media y estable. Vamos entonces a probar este sistema y con el amperímetro vamos a hacer las respectivas pruebas con un sistema y el otro para que comprobemos cómo trabaja el amperaje. Entonces creo que es todo. Estamos un poco más ya entendidos y vamos a lo que es la instalación de los dispositivos.
dispositivos puestos ya en su lugar. Tenemos nuestro cable de alimentación de energía para la estufa. Vamos a dar un recorrido. Aquí nos suben las líneas vivas desde el punto de conexión de entrada, línea 1 y línea 2. Vienen hacia el termostato del horno. De este mismo es donde vamos a salir para las dos resistencias, al punto L1 y L2 del termostato. Y por este otro extremo tenemos también las L1 y L2 hacia los dos termostatos para otras dos hornillas. Tomemos siempre en cuenta que línea 1 debe ir siempre exactamente en el punto L1 y L2 en el L2. ¿Por qué razón? Porque la luz piloto le van a llegar todos los puntos que es P, que significa piloto de los termostatos. Y al termostato se le hace puente la L2. Si nosotros ponemos una línea invertida, posiblemente un termostato nos mande la L2 y si en otro lo ponemos invertida, nos va a mandar la L1 y lo que vamos a hacer es un corto en lo que es las luces piloto. Debemos asegurarnos que siempre en el punto P nos salga la misma línea. En este caso sería L2, que salga L2, 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 y del conmutador nuevo que estamos instalando también tiene que salir la L2. Tenemos el potenciómetro tenemos 3 líneas, pero solo vamos a utilizar 2. Vamos a ver el punto centro con los puntos de los extremos, cuál es la que nos apaga la resistencia en el punto 0. Porque si agarramos el otro punto, en el punto 0 sería lo máximo y nosotros queremos que en el punto 0 sea la hornilla apagada. Bueno, creo que eso es todo. Entonces vamos a continuar con la instalación. Aquí tenemos los cables que van para las hornillas. Tenemos 4 cables, 2 son para una hornilla que lo vamos a identificar, otros 2 para la otra hornilla, y aquí salen las otras 2 hornillas, para una hornilla y para otra hornilla. Las identificamos y estos van a ser los puntos que van marcados como H1 y H2 en los termostatos. Bueno, continuemos con la instalación. Nuestra segunda prueba con el sistema regulable .
Lo encendemos, empezamos a regular, podemos ver el amperaje. El amperaje ya nos va subiendo, ya en 20 ya tenemos 1.1. Vamos a ir viendo la temperatura. La temperatura queda estable. Sube despacio, pero llega a un punto donde va a quedar la temperatura estable. El amperaje tenemos 1.1 y vamos a ver cómo, si nosotros seguimos subiendo y el amperaje también nos va subiendo. Ya tenemos 1.7, 2 amperios de consumo, 2.5 y la temperatura nos va a subir más rápido va a llegar hasta un punto donde de ahí ya no va a pasar a media temperatura. Y esta resistencia pequeña es como de 5 amperios. Nosotros podemos seguirle subiendo. Ahora tenemos un consumo de 3 amperios. Pueden ver el consumo en amperaje sube y la temperatura sube más rápido, pero hasta llegar a un punto límite. Nosotros lo limitamos con el potenciómetro. 3.9, 4 amperios. Y lo podemos llevar al punto máximo. Punto máximo son 5.2 amperios aproximadamente. Ahí está, 5.2. Esa es la corriente de la resistencia. Y rápido a la temperatura. Ahora la podemos ir regulando hacia atrás. 1.9, 1.1, 0.9, 0.8, 0.7 y la temperatura va a seguir bajando. Muy bien, esta es la prueba con regulación. Ahora vamos a pasar a la prueba cómo nos funciona el termostato original de la estufa. Ya estamos listos para hacer la prueba con el termostato original de la estufa y otra resistencia. Habíamos dicho que aunque lo pongamos en bajo, él nos va a dar todo el consumo. 9 amperios nos consume de un solo y apaga a 0. Ese es el trabajo de ella. Nos está dando 0 amperaje y de repente nos va a dar todo el amperaje de la resistencia, que son 9 amperios. Ella lo que hizo fue sus contactos internos se abrieron y al enfriar nuevamente vuelve a dar todo el amperaje máximo de la resistencia. Y así está. Si le subimos, va a tardar más tiempo en apagar. Lo que hacemos es darle una regulación interna. 0 amperaje. 0 amperaje. Y cuando enfría internamente el termostato, vuelve a pegar su contacto y da todo el amperaje al 100%. Y vuelve a despegar. Ese movimiento que está pegando y despegando con corriente, con los 9.6 amperios, es el que hace que el termostato se vaya recalentando y se dañe. Ahí 0 nuevamente. Y en ese momento que se va a 0,
la resistencia se vuelve a enfriar, va bajando su temperatura, como pueden ver, baja la temperatura a 120. Ahí vuelve a aumentar la temperatura, vuelve a apagar y la temperatura vuelve a empezar a disminuir la temperatura. Sube y la temperatura vuelve a disminuir. Entonces, no es una temperatura constante, ella sube y baja de acuerdo a cómo está trabajando el termostato. A ver, perfecto. Y cada vez va agarrando un poco más de temperatura cada vez que va. Pero sube y baja la temperatura. No es una temperatura estable como el sistema industrial que tenemos con la otra hornilla. Bueno, espero que haya sido suficiente, que hayan más o menos comprendido el funcionamiento y cómo hacer una reparación de hornillas y una adaptación con otro sistema tipo industrial, ya sea que contemos con los dispositivos o que queramos mejorar un sistema. En el caso del horno, también hay un sistema industrial digital que podemos hacer que su temperatura también sea más estable. Hay procesos donde se necesita que la temperatura no varíe, mantenga unos grados súper estables, que solo cambie punto y algo sea su diferencial. Bueno, solo les pedimos que se suscriban, presionen la campanita para que no se pierdan los videos nuevos, denle like y compartan los videos.